Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a Bueno, ya lo habíamos anticipado, está con nosotros el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, a quien le damos la bienvenida. Ya es un visitante recurrente con nosotros. Siempre estamos llevando pues ahí la medida, el monitoreo a temas del clima, todo lo que tiene que ver con... Y lo que pasa es que la lluvia del viernes, compañero, la Sí, lluvia del viernes hizo que, colapsaran muchos sistemas, sí. ¿verdad? El viernes, Luis Alonso, buenos días. Buenos Buenos días, días. bienvenido. A Muchas ver, gracias. llovió intenso en poco tiempo. Tuvimos alrededor de 80 milímetros. Bueno, buenos días a Buenos todos Buenos días. ustedes, días. a nuestros amables radioescuchas. Efectivamente, tuvimos 80 milímetros casi en el término de 2 horas. Y creo que es importante ahora mismo recordar lo que en algún momento he dicho yo. 80 milímetros, 60 o incluso 40 milímetros en agosto, septiembre y octubre no es lo mismo en mayo, abril o incluso junio, cuando apenas estamos empezando el periodo lluvioso. A estas alturas tenemos ya una cantidad de humedad muy importante, a pesar de que tuvimos un periodo canicular que casi duró el mes, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, gracias a la Dirección de Observatorio de Amenazas nos dimos cuenta que tuvimos un periodo canicular más o menos de semana y media, casi 2 semanas, pero luego hubo un segundo, que si bien es cierto, terminó siendo más sentido en municipios o distritos de el oriente del país, al final podríamos decir que la cantidad de lluvia que se tuvo en julio no fue tan complicada. Sin embargo, ha llovido, ¿verdad? Ha llovido en las cordilleras, ha llovido en la zona volcánica, en toda la cadena volcánica ha llovido. Eso Que en la zona central, la famosa canícula no la sentimos en exactamente, realidad, Luis Alonso, ese es el porque punto. en el día sí, si bien es cierto, hacía mucho calor, mucho sol, pero en la noche siempre estuvo lloviendo. Fueron raros los días que no llovió. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿cuál es el punto? Que ahora tenemos una cantidad de humedad muy importante. Eso significa que el nivel de escorrentía que podríamos tener los siguientes meses va a ser muy abundante. ¿Por qué? Porque simplemente la tierra llega a un punto en el que ya no puede absorber más y el agua empieza a drenar, ¿verdad? Es así como funciona la dinámica hidrológica, digamos. Hemos tenido estos 80 milímetros que dejaron un caudal muy importante y creo que es necesario aclarar no solamente en la quebrada de la Tutunichapa o que en este caso ha afectado a la colonia Tutunichapa, también tuvimos un caudal muy importante en la quebrada en el Arenal Montserrat que pasa justamente por la Mala. Tuvimos caudales muy importantes en la quebrada La Mascota, ¿verdad? Entonces, el problema, diría yo, o el detonante de esta situación, infortunadamente, y no tengo otros términos como decirlo, es la basura, ¿verdad? La verdad es que por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en limpiar las quebradas antes de que empiece la lluvia. Pero creo que es importante y propicio el momento reiterarle a la población que es necesario, ¿verdad? Es necesario considerar cuál es el uso que le estamos, o mejor dicho, cuál es la disposición final que estamos haciendo de los desechos, de los residuos sólidos, porque al final son los residuos sólidos. Orgánicos ya sabemos que sí o sí van a terminar descomponiéndose, pero los sólidos, el plástico, El el cartón, cartón, ajá. eso sí o sí genera taponamiento que al final pues termina dejando esta situación que hemos tenido, ¿verdad? Ujú. Eh, y eso no está cambiando. O sea, la Eh, gente sigue botando basura en la calle. Totalmente, Ajá. totalmente. De hecho, fíjense que uno de los trabajos, diría yo, que día a día ejecutamos de forma coordinada, y de ahí el por qué seguimos operativizando el componente de reducción de riesgos del plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos. Una de las acciones que sí o sí siempre hay que ejecutar en todo momento resulta que es limpieza de quebradas. Vayamos a otro territorio o a otra zona del área metropolitana, la zona de la 25 Avenida Norte, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, hay una gasolinera ahí. Es una zona que al menos desde en los últimos 4 o 5 años, de manera recurrente,
se ha venido inundando también. Y cada vez que vamos, resulta que el detonante termina siendo la basura en los tragantes. Porque Cualquiera, el tragante se tapa, exactamente. ¿verdad? Y el agua no fluye. Exacto, Ajá. pierde la capacidad de drenar toda esa agua. No fluye el agua y al final pues termina inundando la carretera. Ya, ¿qué sucede, Luis Alonso? Porque esto no es nada nuevo, lo venimos Claro, escuchando año con año. Hay una ordenanza municipal que multa, entiendo, si no me corrige, el botar basura en la calle. exacto. Cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué se piensa hacer al respecto? Porque la verdad que desgraciadamente el ser humano, si no le tocan el bolsillo, no hace caso, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Y esta situación, la verdad que esa imagen de la Tutunichapa con ese lago, Sí, con esa cantidad de basura flotando, Luis Alonso parecía sacada de película. Y lo totalmente. primero que le preguntó y que se sentó es, ¿y eso es real? Sí, O es sea, real. o sea, porque no solo está la basura en la superficie, Sí. ¿verdad? Sino que va para abajo Sí, también. claro, Es denso. hay algunos residuos que no se mantienen a flote, sino que pensemos en que de repente no solamente es plástico, cartón o Durapax, ¿verdad? Sino que en algunos casos, bueno, hemos encontrado, les cuento, botes de Las pintura, latas de las pintura. latas, Ajá. exactamente, que es aluminio, hierro, no sé qué es, pero hemos encontrado en las quebradas latas de pintura, hemos encontrado, bueno, ya yo les he contado en otras oportunidades que hasta esqueletos de refrigeradora y esqueletos de Cocinas, cocina, ¿verdad? Entonces, colchones, camas. más allá de eso, yo creo que es importante considerar que definitivamente tenemos que tomar acciones para este tipo de situaciones, porque al final, o sea, nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil siempre vamos a dar la respuesta y es un mandato institucional que tenemos y más allá de eso, es un mandato que va de la mano con las prioridades de atención de las personas que están establecidas en el gobierno del presidente Nayib Bukele, es decir, atender las necesidades de las personas, llegar a donde se necesita, dar la primera respuesta, albergarlos, evacuarlos, brindarles abrigo, alimentación, agua segura, etcétera. Pero también creo que es importante que como humanidad, ¿verdad? Si le queremos llamar así, o como personas, tomemos la parte que nos toca, ¿verdad? De repente es hasta un tanto incómodo echarle la culpa a alguien cuando suceden este tipo de situaciones, pero es que no hay otra forma de decirlo. En la medida en que nosotros nos exponemos porque al final yo siempre le he dicho, el riesgo y de manera, digamos, hasta en forma de ecuación, lo sugieren los especialistas en temas de riesgo, que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad entre las capacidades, ¿verdad? Infortunadamente, el factor de vulnerabilidad social que tiene que ver con lo político, con lo organizativo, con lo cultural y con lo educativo, pareciera que es el que está haciendo mella en esta situación, ¿verdad? Por cultura general, nosotros creemos que la basura se puede tirar en cualquier lugar que se nos antoje. Por cultura general o por, infortunadamente, insana educación, creemos que exactamente lo mismo. Así es que yo creo que es importante tomar la parte que nos toca. ¿Hay alguna relación, porque hay que decirlo también, hay alguna relación con la capacidad hidráulica que tiene toda el área metropolitana de San Salvador, que no es nuevo tampoco, ¿verdad? Es decir, es una situación que se viene padeciendo desde hace muchos años. Yo lo estoy escuchando y me pregunto, vaya, si fuéramos limpios, si no existiera este tapón de la basura Sí, y solo fuera el agua que cae, ¿qué pasaría? drenaría de la forma en que se drena en otras regiones o en otros territorios, en otras zonas del país. No llueve igual en todo el país, ¿verdad? El Salvador pues, es un territorio de un poco más de 20,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, sin embargo, no todas las zonas urbanas, en el entendido que cada cabecera departamental, digamos, podría padecer este tipo de cosas, no todas las zonas urbanas padecen lo mismo. Ustedes van a San Miguel y en San Miguel, aunque es un territorio muy, pero muy plano, no es tan accidentado topográficamente hablando.
Se Para, tiene en algunos lugares, pero no es inundaciones para tan críticas. complementar la pregunta, si quitamos el factor basura, el caudal o la cantidad de agua que cae en poco tiempo, con mucha fuerza, ¿no generaría siempre inundaciones en algunos puntos? Probablemente sí, porque hay que reconocer también que, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Hay desarrollo que reduce riesgos, pero también hay desarrollo que produce riesgos. Entonces hay que pensar que mucha del agua que ahora colectan las quebradas del área metropolitana de San Salvador, puede ser que hace muchos años no era tan cuantiosa. ¿Por qué? Porque había más capacidad de absorción. Hay que pensar en todos los proyectos, toda la urbanización que ha tenido, que sí o sí ha generado mucha más escorrentía, ¿verdad? Mucha más escorrentía. El punto es que probablemente siempre tendríamos, pero no pues con una, No hasta arriba de la ventana del carro, ¿verdad? exactamente, Porque ¿verdad? esa No sí es como ahora lo tenemos. pero si no cambia nada, va a seguir pasando. Y cada vez va a ir Y no veo aumentando. que esté cambiando nada. Sí, la verdad es que sí es necesario tomar algunas decisiones. Yo no dudo que desde la parte política estratégica habrán algunas decisiones que tendrán que tomarse, ¿verdad? Nosotros digamos que no, si bien es cierto, al final pues nuestra respuesta o nuestra parte o la parte que nos toca es buscar la forma de responder a estas personas que salen afectadas, no dudo que en algún momento habrá que tomar algunas decisiones, probablemente mucho más drásticas que las que ahora ya mandata una ordenanza municipal, ¿verdad? El de las multas por botar el, basura en el el de las suelo. multas por Ujú. botar basura, ¿verdad? El de las multas por botar basura. En algún momento sí o sí habrá que repensar cómo incrementar la capacidad hidráulica para drenar todo el área metropolitana de San Salvador y ese es otro tema que Y el tenemos. tema también, Luis Alonso, que siempre estas desgracias se dan en estas comunidades que están a la orilla de los ríos. Porque pasa, y creo que usted ha tocado un punto de análisis, o mejor dicho, que debe ser analizado desde toda perspectiva. Resulta, y voy a volver a la ecuación del riesgo, ¿verdad? Resulta que el riesgo, cuando hablamos del factor de vulnerabilidad, no solamente hablamos del factor social, es decir, lo que tiene que ver con una adecuada organización, con la generación de una cultura de prevención, con la educación o la formación de las personas para que actúen de forma amigable con el medio ambiente. Resulta que también el factor de vulnerabilidad tiene que ver con lo físico y lo físico infortunadamente tiene dos, digamos, aristas. Número uno, ¿dónde construimos, verdad? ¿Dónde construimos? Número dos, los materiales con los que se construye, que probablemente en este caso no tiene relación, tiene más relación con la amenaza sísmica, ¿verdad? Pensar en qué tipo de materiales se están ocupando, si se está cumpliendo la norma de construcción, pero al menos en lo que a eventos hidrometeorológicos se refiere, resulta que hay que hacer un análisis muy importante sobre por qué están estas comunidades aquí. Al menos en los últimos 50 años, Diana y Tony, en El Salvador se ha venido sistemáticamente construyendo condiciones de riesgo que ahora están siendo materializadas. Ujú. Hoy que tenemos digamos, otros factores que inciden, la basura, la capacidad hidráulica, probablemente el aumento de la escorrentía, por lo que ya hemos hablado, hoy se están materializando muchas amenazas que debieron preverse hace 50, hace 60 años, ¿verdad? El tema de las comunidades mal llamadas marginales, que en mi opinión son comunidades que se formaron probablemente por un inadecuado desarrollo urbano o un desarrollo territorial inadecuado que empezó a gestarse, yo diría, a principios de los años 80, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, hay colonias o hay comunidades y ayer nada menos dando una clase a un grupo de alumnos les decía, les voy a dejar una tarea, les decía, quiero que en la próxima clase me digan cuántas colonias en El Salvador tienen el nombre de 10 de octubre y cuántas colonias en El Salvador tienen el nombre de Nuevo Amanecer, que fue un término que se utilizó coincidentemente. Y si los alumnos me están escuchando, ya les resolví la tarea. Tomen nota, tomen nota. Ajá, ajá. Cada colonia que lleva el nombre de 10 de octubre hace referencia al terremoto de 1986. Esas colonias o surgieron
siendo un albergue, miren qué interesante, como una que está ubicada en San En Marcos. la de San Marcos. Eso Ajá. fue un albergue temporal. Imagínense que Temporal. temporalidad que ya duró 40 años, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando Hoy es empezamos, colonia. claro, Colonia totalmente, 10 de octubre. claro. Ajá. Cuando empezamos a hacer o a investigar cómo es que estas casas llegaron a parar ahí, en primer lugar, algunos dicen, no, es que nosotros llegamos aquí en el tiempo de la guerra, ¿verdad? La, En el gue- la, tiempo del la- la conflicto. guerra provocó que del interior del país mucha gente se viniera. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿cuáles fueron los territorios ocupados por estas personas que venían huyendo del conflicto armado? Territorios que en algún principio eran zonas verdes, se respetaba el margen de retiro de los ríos y quebradas, que ahora no se respeta. Existe una norma que dicta que de la ribera del río hacia afuera deben ser al menos 50 metros. Les puedo asegurar que aquí hay cualquier cantidad de colonias como esta en las que no hay ni un metro, ¿verdad? Porque Están en la incluso se le ha orilla. robado terreno al río. Sí, Se exacto. le ha robado terreno al río. Entonces, miren, cuando hablamos de la materialización de este tipo de riesgos, sí o sí es importante analizar todas esas aristas. ¿Cuál es el punto? Que ahora creo que hay una excelente oportunidad para estas familias y es que se ha tomado la decisión de corregir ese riesgo de tajo, ¿verdad? Número uno, sí o sí tienen que salir de ahí. O sea, no pueden seguir No pueden viviendo seguir ahí. viviendo ahí. En la comunidad de Tutunichapa han sido ¿cuántas familias han sido? 130 familias. Son 130 familias las que han resultado. Puntualmente podríamos hablar de menos, pero el riesgo es para toda la Claro. comunidad. O sea, Ujú. no podemos y tampoco podemos salir con la salvedad de decir, ah, no, ahorita respondámosles a los que afectaron nada más. No es así como Si funciona. con la próxima lluvia esas casas, Exactamente. ahí va a haber una desgracia. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Ahora mismo el gobierno del presidente Nayib Bukele, número uno, se ha tomado la determinación de declarar esa zona como una zona de restricción de uso habitacional. En términos prácticos, Diana Verónica y Tony no pueden seguir viviendo ahí, ¿verdad? Número dos, ¿qué van a hacer entonces? Porque, pues sí, hay otras cosas que hay que analizar y mientras se salen, ¿qué van a hacer? Tienen que tener un lugar donde vivir. Bueno, inicialmente se les estará proveyendo un subsidio de $300 que les debe servir para buscar un alquiler. Ujú. Mientras, y a eso se le llama una solución habitacional temporal, ¿verdad? Es por un año, entiendo. Exactamente, Ujú. al menos hasta 12 meses. Creemos que antes de los 12 meses, estas personas ya deberían tener una solución habitacional definitiva. ¿Qué va a pasar con la infraestructura que ya está ahí? Interesante pregunta porque también es algo que hemos tratado con toda la Comisión Nacional de Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda. La misma señora ministra ha asistido o ha llegado a la comunidad a explicarles cuáles son los pasos que van a seguir Ujú. o se van a seguir. Esa infraestructura sí o sí debe desaparecer. No puedo decirlo en otros términos. Va a haber una demolición. Exactamente. No puedo decirlo en otros términos. ¿Por qué? Porque hay que darle espacio al Ministerio de Obras Públicas para que haga las obras de mitigación. Y ese es un dato muy importante que me gustaría acotar también. O sea, la noticia es que son 130 familias. Familia, Y efectivamente. casas de habitación o Exactamente el mismo número. el mismo Sí, número. el mismo número. Probablemente en el censo pudieran haber salido más, pero es por lo que ya les comentaba hace algún Sí. momento. En algunas viviendas hay, no, mire, aquí somos dos familias. ¿Por qué? Porque Ujú. mi hija se acompañó, decidió seguir viviendo aquí y entonces ahora nos constituimos como dos familias, ¿verdad? Pero la infraestructura como tal son 130 viviendas. Entonces, eh, este trabajo, yo creo que es una excelente oportunidad, si me lo preguntas desde mi perspectiva de, diría yo, responsable de promover la gestión para la reducción de riesgos en el país. Esta es una oportunidad de demostrar que el riesgo se reduce a partir de dos formas. O lo evitamos o lo mitigamos. ¿Se puede evitar aquí? No vamos a evitar que siga lloviendo, no vamos a evitar tener caudales muy importantes en esa quebrada. Pero lo que sí podemos evitar que personas sigan viviendo en riesgo, ¿de acuerdo?
Entonces, es un trabajo que va a tener dos componentes o incluso tres componentes. Número uno, sacar la familia, proveerles una solución habitacional temporal, al menos hasta por un año, proveer una solución definitiva temporal, que ya la señora ministra, es decir, el Ministerio de Vivienda ya está haciendo lo suyo. Y otro tema muy importante que va a pasar con la quebrada, con todo esto, sí o sí hay que hacer obras de mitigación. Independientemente si ahí siguen habiendo casas o no, hay que ensanchar el cauce del río a fin de darle, diría yo, o incrementar, mejor dicho, a fin de incrementar la capacidad hidráulica o la capacidad de Que el agua drenaje. corra, ¿verdad? Que el Exactamente. agua corra. 130 familias ya no están ahí, pero ¿cuántas quedan, Luis Alonso? No, es que ese es el censo. Ah, Ese es, sí, todos. ese es el O sea censo. que Así es. toda la comunidad Tutunichapa ha sido desalojada. Será desalojada, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Ajá. Ahora, hay algo bien importante. Cuando hablamos de la comunidad Tutunichapa, es importante también hablar, la comunidad es una comunidad que fue creciendo en forma de terrazas, es decir, que lo que ustedes pueden ver cuando van transitando sobre la avenida Juan Pablo II, Ujú. perdón, la Alameda Juan Pablo II, lo que ven es una línea, una primera línea de viviendas. Luego hay una especie de grada o de terraza donde hay una segunda línea y luego hay dos terrazas más. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, exacto. O sea, lo que vemos son las casas de la orilla del Exacto. río, pero hacia abajo siguen O sea, habiendo casas. más cerca del caudal todavía. Totalmente, básicamente, Igual que la Málaga, igual que la de la San Comunidad Nueva Francisco. Israel, la Exacto. comunidad La Cuchilla, pues que ahora afortunadamente ya no están ahí, ¿verdad? Entonces, el punto es que eh, esta zona sí o sí debe ser trabajada, ya el señor ministro de Obras Públicas ha explicado que lo que se va a hacer es no solamente incrementar el espacio para que el agua fluya normalmente, sino que también se va a hacer una protección del lecho de la quebrada, ¿verdad? Se va a hacer una protección del lecho de la quebrada a fin de que también, porque hay algo bien importante, de repente cualquiera podría decir que es muy fácil y por qué no le ponen concreto, ¿verdad? Pero es que hay que considerar también aspectos de la física que ejercen sobre la velocidad del agua, sobre cómo podríamos incluso incrementar la probabilidad de tener inundaciones de alta pendiente, ¿verdad? Y eso, pues sí, es un trabajo colegiado el que tiene que hacerse. Ya el ministro de Obras Públicas ha explicado que si bien es cierto, se va a proteger el lecho de la quebrada, la idea es hacerlo o construyendo estructuras que reduzcan la velocidad del agua, que si bien es cierto, el agua esté fluyendo, pero que no sugiera la probabilidad de tener daños más complicados más abajo, porque al final no termina ahí la quebrada sigue su curso, Sigue. ¿verdad? Ujú. Ok. Ya vino el desayuno de San Martín, tenemos que hacer la pausa. Pregunta rápida de respuesta, sí. Así como en la Tutunichapa, ¿qué otras comunidades hay? Bueno, donde tendría que ocurrir lo mismo. mire, tenemos alrededor de unas 10 o 15 comunidades en toda el área metropolitana. Si nos vamos al sur de San Salvador, podemos encontrar perfectamente la Minerva 1, 2, 3, la Nicaragua 1, el Barrio Modelo, bueno, la Comunidad Nueva Israel. Si nos vamos al oriente del país, en la zona de Ciudad Delgado, también hay otras comunidades. Entonces, claro, en esta que se ha materializado ahora mismo la amenaza, sí o sí hay que hacer algo ya, ¿verdad? Porque lo que priva, y yo creo que es algo que hasta la misma Constitución de la República lo dice La en su vida artículo 1, la vida de las personas, Ajá. ¿verdad? Debemos enfocarnos en la protección de la vida de las personas a fin de que pues puedan estar no solamente seguros, sino que se les pueda dar diría yo, una condición digna para la Ujú. vivienda. Y en Santana es el mismo problema, basura. En Santa Ana está sucediendo algo bien Porque ahí interesante. es en el centro de la En el ciudad. centro de Santa Ana, pero ahí lo que se ha tenido es un asolvamiento de los drenajes. ¿Qué significa eso? Se le ha metido tierra. Se le ha metido tierra. Ajá, ajá, Se le ha cabal. metido Y tierra, entonces grava y la todo. capacidad de que el agua salga se ha Se ha disminuido. disminuido. Ya. Así es la situación. Muy bien, 8 de la mañana, 32 minutos. Y decías, compañero, ya vino el desayuno de San Martín. ¿Cómo está de café Cherito de la última vez que Se vino? me ha terminado ya. Aquí está Aquí está el refil. Cherito. El refil. El refil. Aquí está el Cherito Café que ya lo está tomando Luis Alonso Amaya, nuestro invitado de esta mañana, porque es el café que tomamos en Diana Verónica
Verónica y Tony. Y usted en su empresa también puede tomar Cherito Café. Es fácil, los contacta a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Si usted lo quiere comprar en bolsa, bueno, váyase a ver, hay varias opciones. Bolingo Plaza en el Boulevard del Hipódromo, las tiendas Tengo en varios centros Ahí lo comerciales. encontrar, a veces no estará el logo de Cherito, pero sí uno que dice Satoshi o algo de Bitcoin. Ajá, de Bitcoin. Ese es el mismo Cherito. Es el mismo Cherito Café o en la tienda El Suc, que está en el lobby del Hotel Trópico Inn en San Miguel. Tomar café por las mañanas mejora tu concentración, activa tu metabolismo y te llena de antioxidantes para arrancar el día con todo. Qué rico, ya vino San Martín. Nada como una buena sopa para acompañar a sus almuerzos o una cena. Puede ser la crema de brócoli, elaborada a base de crema y brócoli fresco, servida con crotones San Martín. Ideal para los días en donde caen esas tormentas. Usted anda buscando algo calientito. Algo calientito y rico, ¿verdad? Las puede disfrutar en cualquiera de las sucursales de San Martín o pedirlas a domicilio al 2215-1515. Si no, haga como nosotros, utilice a Línea Rosa. Siempre hay una conductora esperando darle el servicio a otra mujer. Pida su viaje al 6200-4491 o a través de la Línea Rosa app. Ya regresamos.
de Protección Civil. Producción nos dice que nos quedan 7 minutos de entrevista, Ah, caramba. Luis Alonso. Sí. Bueno, Que quisiéramos aprovechar para preguntarle cuáles son los pronósticos climatológicos para lo que resta de la temporada lluviosa. ¿cómo no? ¿Para dónde? O sea, porque queda todavía, bueno, lo que resta de agosto, Sí, sí, sí. septiembre, octubre y ahora llueve hasta en Navidad. Totalmente. Y yo creo que es propicio el momento para decir que eso sí o sí son efectos del cambio climático, ¿verdad? O sea, yo lo dije un día de estos, más que preocuparnos el cambio climático, debería preocuparnos la variabilidad climática, que es algo que es lo que, mejor dicho, realmente está incidiendo en que llueva en noviembre, en diciembre, Que enero, los vientos de febrero, octubre ya no son en que los octubre. vientos de octubre lleguen en enero, ¿verdad? Ajá. O lleguen en febrero. Pero el punto es que algo que no podemos negar es que agosto, septiembre y octubre son y han sido por siempre los meses más copiosos. ¿Por qué? Porque es el momento en el que, diría yo, todas las condiciones que tienen relación con la hidrometeorología de la región centroamericana se alinean para tener tormentas en el Pacífico, tormentas en el Atlántico. Es el momento en el que el flujo del este, es decir, esa condición que hace que cada 3 días o 4 días pasen tormentas que entran desde el Atlántico, eh, mojan todo Centroamérica y salgan por el Pacífico, se manifiesten. Entonces, Hasta el momento la temporada de huracanes, hasta el momento ha sido ha sido bien benevolente. benevolente Sí, con ha Sí, no sido, hemos tenido. el Caribe, sí. Jamaica, la Florida, el Golfo. Tuvimos, bueno, todavía hay algunos remanentes. Ahora yo no sé si se llama Erin, sí, Erin, porque Erin, creo que ya Erin. íbamos por la letra E. Hay que recordar que esos utilizan el alfabeto, ¿verdad? Ya íbamos por la letra E. Lo importante ahora mismo, aprovechando su pregunta, Tony, es número uno, no hay ningún evento en franco desarrollo que pudiera afectar en los próximos días a El Salvador, pero sí vamos a seguir teniendo ondas tropicales que, como ya dije, tienen su razón de ser en el flujo del este, nos van a dejar tormentas importantes, probablemente al final de la tarde-noche, todos los días. Como ha estado sucediendo. Ujú. Exactamente, ya son condiciones propicias del Porque periodo temporales no lluvioso. hemos tenido. No, no, Ajá, realmente no no. hemos tenido. No. Ahora, ¿se espera que una época lluviosa normal para lo que resta de esta época lluviosa, en el sentido de que hace luz, hace sol en el día, tarde, noche hay lluvias, Luis Sí, Alonso? realmente eso es lo que ahora mismo estamos esperando, ¿verdad? Creo que es importante esperar también la última actualización, la corrida de los modelos, como dicen en la Dirección de Observatorio de Amenaza, a fin de establecer cuál es la perspectiva climática para los siguientes 3 meses. Yo lo que sí creo es que es importante, que este es el momento en el que, si bien es cierto, no llueve, pero no llueve de una forma tan crítica como, vaya, regresemos al viernes o regresemos más atrás al periodo, o mejor dicho, al campo depresionario que tuvimos en junio del año pasado, ¿verdad? Entonces creo que este es el momento en el que todos deberíamos, eh, como decimos en buen salvadoreño, poner las barbas en remojo, ¿verdad? Limpiar canaletas, asegurarnos de no tirar basura, asegurar de mantener limpios los tragantes de nuestra casa. Les cuento que ese día viernes recibimos al menos 80 llamadas en el centro de operaciones de emergencia, 80 llamadas de personas particulares no relacionadas con este evento que tuvimos en la Tutunichapa, personas de Santa Tecla, de otras colonias, que el tragante del jardín de adentro de su casa se había tapado. Entonces, indudablemente ya ese tipo de situaciones ya. Pero es que también hay que barrer adentro. Y fíjese que yo tengo cuidado en ese tragante del jardín, por ejemplo, Sí, porque siempre caen hojitas, ¿verdad? Y todas las semanas hay que estarlo barriendo claro, y quitándole, Entonces, porque seguramente va a dar a la cuneta, a la cerca. totalmente. exacto, exacto. Por debajo de la casa, ¿verdad? Sí, Regiones a ser impactadas el día de hoy por Erin, Sí. Carolina del Norte, Nueva York, Massachusetts y Outer Banks como noticia.
y están en alerta por olas gigantes. Exactamente, Ajá. porque al final, pues, eso es lo que producen estos meteoros o estos fenómenos. Ajá. Lo que producen son los famosos mar de fondo, que ya alguna vez lo platicamos con ustedes, cuál es la diferencia entre mar de fondo y mareas Y vivas, las ¿verdad? mareas vivas. Exactamente. Luis Alonso, ¿cómo está respondiendo la gente? Aquí hay varias preguntas al respecto sobre la alerta. O sea, ahora Comisión Nacional de Protección Civil da conferencia de prensa, Sí. informa de fenómenos que vienen, ¿verdad? Estar alerta y ustedes tempranamente evacúan. ¿Está Claro. respondiendo la gente a esa evacuación? Sí, debo decir que sí, en la mayoría de los casos. Siempre hay personas que se resisten, siempre hay personas que dicen, no, mire, si me toca morir, aquí me voy a morir. Hacemos todo lo necesario para que eso no pase y aprovechando también el comentario del amigo o la amiga, eh, nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil damos fiel cumplimiento al establecimiento de la fase de prealerta y la fase de alerta, porque si ustedes de repente han sido acuciosos, habrán notado que no entramos a alerta verde de una vez. Lo primero que establecemos es un aviso. La Dirección de Protección Civil avisa, etcétera. Luego, se incrementa la probabilidad de que ese fenómeno pueda incidir en el territorio, pasamos a una advertencia. Y luego activamos todo el semáforo que va desde la alerta verde, la alerta amarilla, la naranja y hasta llegar a la roja. Y bueno, como en el año pasado, en el campo de presionarios, si se ocupa un decreto de estado de emergencia nacional, se lo solicitamos al señor presidente para que eso permita utilizar todos los recursos, ¿verdad? Para poder atender. El punto es que yo creo que el sistema de alerta temprana funciona, ¿verdad? Tenemos una instancia oficial que nos provee la información científica, porque al final las personas deben comprender que no son antojadizas. Nosotros partimos de un informe oficial que dicta que en las próximas 72 horas podríamos tener los siguientes impactos. Utilizan justamente una metodología denominada pronóstico por impactos, es decir, partiendo de lo que ya nos ha sucedido, se hace un análisis y se establece en función de un modelo matemático qué es lo que podría pasar en las próximas 24, 48 y 72 horas. ¿Qué está faltando entonces? Que cada vez que nosotros decimos estamos en alerta amarilla, se debe evacuar, que las personas hagan caso, ¿verdad? No deberíamos confiarnos. Mira, dicen que estamos en alerta amarilla, pero aquí no ha caído ni una gota, hasta sol está haciendo. Ya todos hemos visto qué es lo que provocan las lluvias convectivas. Una lluvia convectiva se puede formar escasamente en una hora, llegar a tener una precipitación hasta de 80, en algunos casos hasta de 60, 80 milímetros. Regresamos al viernes otra vez, ¿verdad? Y eso nos deja situaciones muy críticas. Entonces, insisto, ¿qué es lo que está faltando? Que todos tomemos nuestra parte, actuemos responsablemente, ¿verdad? Si hay que evacuar, hay que evacuar. Yo sé que las cosas materiales tienen un valor muy importante, sobre todo si nos ha costado hacerlas, pero entre eso y nuestra vida, creo que no hay parangón, ¿verdad? No hay forma de comparar. Ok, apelamos entonces, por favor, a que no tire basura a la calle. Y segundo, a que su basura la ponga en una bolsita plástica Exactamente, y la saque con buen nudo, con un nudo apretado para cuando pase el tren de aseo, ¿verdad? efectivamente. Porque también ese es otro problema, que hay gente que saca en bolsitas y cuando viene la lluvia, ahí van en la correntada. ¿Sí? ¿Cómo son las cosas, verdad? Porque ahorita nosotros aquí viendo lo de la lluvia y en España se están incendiando, en Grecia, en Italia, no sé cuántas hectáreas. En el mismo Estados Unidos hay partes secas y hay partes con están- lluvia, Sí, ¿verdad? totalmente. Vean, bueno, es tan grande el territorio que ahora mismo en la costa este, es decir, donde está California, que digamos es nuestro referente más cercano por los hermanos Salvadoreño. salvadoreños, Oeste, ¿verdad? oeste. Ah, sí, oeste, perdón. Ajá. En la costa oeste, ahora mismo hay altas probabilidades de tener incendios como los que tiene España Sí. y vaya que tienen registros de incendios críticos. Y en la costa este tenemos Erin, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, sí. así es, porque por lo amplio del territorio. Exacto. ¿El número de emergencias para finalizar? 2281-0888, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Mantenemos compañeros de turnos 24/7.
siempre estamos a la orden, es nuestro trabajo, lo hacemos con mucho gusto, pero si también podemos hacer un aporte importante, comportándonos, limpiando, haciendo buen uso de los servicios, depositando donde se debe los residuos sólidos, en buena hora, ¿verdad? Eso realmente constituye un verdadero sistema nacional de protección civil. Gracias, Luis Alonso. A la Gracias. orden, gracias a ustedes. Gracias siempre por tu tiempo y si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana, Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.